Bienvenido a una lección sobre simplificación de expresiones algebraicas. Para simplificar las expresiones algebraicas, seguiremos los pasos descritos aquí. Paso 1, simplificaremos entre paréntesis, si es posible. Paso 2, usaremos una propiedad distributiva para eliminar los paréntesis. Y finalmente, paso 3, combinaremos los términos similares. Mirando nuestro primer ejemplo, observe cómo no podemos simplificar dentro de los paréntesis, así que comenzaremos distribuyendo para borrar los paréntesis. Entonces aquí distribuiremos 3 negativos. Y aquí, debido a la resta, distribuiremos uno negativo. Entonces negativo 3 veces 2x es igual a negativo 6x. Negativo 3 veces negativo 4 es igual a positivo 12, entonces tenemos más 12, y luego distribuiremos uno negativo. Negativo 1 por 3x es igual a negativo 3x. Entonces tenemos menos 3x. Y luego tenemos negativo 1 por 8 positivo, que es negativo 8, entonces tenemos menos 8. Y ahora, para nuestro último paso, combinaremos los términos similares. Observe cómo tenemos dos términos y tenemos dos constantes. Queremos la expresión final en orden descendente. Entonces queremos los términos de grado más alto primero. Los términos x del grado 1 y las constantes, debido a que no hay factores variables, tienen grado 0. Entonces pondremos el término x primero. Negativo 6x menos 3x es igual a negativo 9x, y 12 menos 8 es igual a 4, entonces tenemos más 4. Entonces la expresión dada se simplifica a negativo 9x más 4. Ahora mirando nuestra próxima expresión, queremos comenzar simplificando dentro de estos corchetes. Dentro de los corchetes, queremos borrar los paréntesis, y debido a la resta, borraremos los paréntesis distribuyendo uno negativo. Observe cómo no podemos simplificar dentro de estos paréntesis. Entonces tenemos 3 veces la cantidad 2, y luego negativo una vez x, eso es negativo x o menos x. Negativo una vez negativo 5 es positivo 5, entonces tenemos más 5. Y todavía tenemos menos la cantidad 4x, menos 10. Y ahora podemos simplificar dentro de estos corchetes. 2 más 5 es igual a 7. Entonces tenemos 3 veces la cantidad 7 menos x, y luego menos la cantidad 4x menos 10. Y ahora borraremos estos corchetes distribuyendo 3 positivos. Y borraremos estos paréntesis debido a la resta al distribuir uno negativo. Entonces, 3 veces 7 es igual a 21, y 3 veces negativo x es igual a negativo 3x, o menos 3x. Y luego tenemos negativo una vez 4x, eso es negativo 4x, o menos 4x. Y luego negativo una vez negativo 10 es igual a positivo 10, entonces tenemos más 10. Y nuevamente, nuestro último paso es combinar los términos similares. Una vez más, tenemos dos términos y tenemos dos constantes. Y nuevamente, para poner la expresión final en orden descendente, primero debemos escribir el término x. Entonces negativo 3x menos 4x sería negativo 7x, y 21 más 10 es igual a 31, entonces tenemos más 31. No estaría mal escribir esto como 31 menos 7x, pero es mejor escribir la expresión en orden descendente. Observe que las dos últimas expresiones están en forma de fracción donde el denominador es un término único o un binomial. Y recuerda, la barra de fracción significa división, así que cuando dividimos por un binomial, simplemente dividimos cada término en el numerador por el denominador. Aquí hay algunas notas que pueden ser útiles. La cantidad A más o menos B dividida por C, es igual a sobre C más o menos B sobre C. Por supuesto, aplicaremos esto después de simplificar el numerador. Pero para C, observe que el numerador no se simplifica. Entonces, para simplificar esta fracción, tenemos 8 dividido por 2 menos 5x dividido por 2. Bueno, 8 dividido por 2 es igual a 4. Entonces tenemos 4 menos, observe que esta fracción no se simplifica, por lo que podemos dejar esto como 5x dividido por 2. O si queremos, observe cómo el coeficiente de este término sería 5 mitades negativas. Entonces podríamos escribir esto como 4 menos 5 mitades x. O si quisiéramos tener esto en orden descendente, lo cual es preferible, primero tendríamos el término x. Entonces podemos escribir esto como 5 mitades x negativas, observe que las 4 son positivas para que tengamos más 4. Cualquiera de estas tres últimas expresiones sería aceptable. Y ahora para D,
Antes de dividirlo en fracciones separadas, queremos simplificar el numerador. Observe cómo borrar los paréntesis aquí, debido a la resta, distribuiríamos 3 negativos. Entonces, en nuestro primer paso tendríamos 9, y luego negativo 3 veces 2x sería negativo 6x, o menos 6x. Entonces negativo 3 veces negativo 5 es igual a positivo 15, entonces tengo más 15. Lo dividiré por 6 negativos. Observe cómo tenemos términos similares en el numerador. Aquí tenemos dos términos constantes. 9 más 15 es igual a 24. Sigamos adelante y escribamos el numerador en orden descendente. Entonces pondremos el término x primero. Escribamos esto como negativo 6x más 24. Dividido por 6 negativo. Y ahora que tenemos el numerador simplificado, lo dividiremos en dos fracciones separadas y luego simplificaremos cada fracción. Entonces tendremos 6x negativo dividido por 6 negativos, y luego tenemos más 24 dividido por 6 negativos. Bien, negativo 6 dividido por negativo 6 se simplifica a 1. Entonces el primer término es solo x. Entonces tenemos más 24 dividido entre 6 negativos es igual a 4 negativos. Entonces tenemos x más 4 negativos, pero no debemos dejarlo en esta forma. Sumar un negativo es lo mismo que restar un positivo, así que escribamos esto como x menos 4. ¿De acuerdo? Espero que les haya resultado útil.